Saludos amigos. Con ustedes una nueva entrega de consulta participativa. Jessica Reyes y Sayuri Bonet. Ricardo Pelman. Es una nueva entrega de consulta participativa. Este programa que preparamos con tanto amor, con tanto empeño de que el contenido del mismo resulte del interés de todos ustedes, amigos televidentes, que nos dispensan con su sintonía. Saben ustedes que transmitimos a través de Carivisión, canales 26 de Claro y Altiz y 22 de Aster. También estamos en este mismo momento en la web y en las redes sociales. Estamos en Facebook. Estamos en Facebook Live, Wow, consulta participativa. Sí, también nos puede seguir a través de 26 Online. También nos puede seguir a través de nuestro canal de YouTube, Consulta Participativa. Jessica, Sayuri, y este encuentro que como que fue tardío, ¿no? Sí, se sintió lejos. Se sintió bastante lejos, pero gracias a Dios estamos Pero aquí están las chicas acompañándome y saben ustedes que yo, cuando las chicas están aquí, como que me siento respaldado, me siento seguro, porque esta compañía es la que respalda esta producción. Y sin ellas, pues el programa se pone triste y cojea. ¿Cierto? Muy cierto, muy cierto. Bien amigos, nosotros vamos a una pequeña pausa y venimos con nuestros comentarios. Bueno, señores, en esta ocasión yo quiero hablarles sobre un tema que genera muchas cuestionantes. Y es que muchos nos preguntamos que a la hora de nosotros despedir a las empleadas domésticas, ¿qué debemos de pagarles? ¿Cuáles son los derechos que a ellas les corresponde? Si hay que pagarles las vacaciones, el doble sueldo, ¿cuáles son los beneficios de ley? El artículo 258 del Código Laboral las define como aquellas que se dedican de modo exclusivo y en forma habitual y continua a labores de cocina, aseo, asistencia y demás propias de un hogar o de otro sitio de residencia o habitación particular. A estas, a diferencia de los trabajadores formales, no les toca los beneficios generales del Código de Trabajo, tales como el preaviso, el auxilio de cesantía, ni la participación en los beneficios de la empresa. ¿Qué les corresponde a ellas? Solamente se les va a pagar las vacaciones en caso de que no las hayan tomado, así como también el salario de Navidad. Quisimos hacer esta aclaración porque el Código Laboral pues deja un pequeño bache y a la hora de nosotros despedir a las empleadoras domésticas, esta es una de las principales cuestionantes. Ahora vamos con Sayuri. Gracias, Jessica. Muy interesante tu comentario, porque eso es un tema que muchos tenemos que ver y como que no tenemos siempre al día cuando nos toca, bueno, pues despedir a una doméstica. En nuestro caso, hoy vamos a hablar de un comentario que en las últimas semanas ha traído mucho de qué hablar. Estamos hablando de por qué consumir menos carne, qué impacto tiene consumir carne, sobre todo roja, en nuestro organismo, pero hoy vamos a darle un enfoque algo diferente. Siempre se habla del enfoque de salud por nuestro sistema digestivo, pero no se habla del enfoque del impacto ambiental que produce la carne. Así que yo voy a traer solo 4 datos para que se queden con poquito, pero para que entiendan bien de qué estamos hablando cuando decimos si tú quieres tener una vida más sostenible, más ecoamigable, más amigable con el medio ambiente, como lo quieras llamar, debes considerar reducir un poquito tu consumo de carne. Y vamos a empezar por el número 1. Los incendios en Brasil, eso que se hizo viral a nivel mundial, eso de lo que mucha gente ha hablado, tiene que ver mucho con la ganadería. ¿Por qué? Porque esas grandes zonas que están deforestándose de su área habitual son para plantar comida que luego va a ser ingesta y va a ser comida para lo que nosotros consumimos como carne. Esto parece un trabalenguas, pero escuchen esto. Si vas a consumir una carne, dígase una carne de cerdo, una carne de vaca, de res, como llamamos nosotros,
todos esos animales tienen que consumir alimentos y para plantar los alimentos que son comida para ellos, no para nosotros, es que se utilizan esas grandes escalas. Otro dato importante, y aquí voy a mencionar datos estadísticos, es que se necesitan 2.500 galones de agua, 12 litros de granos para alimentar a esos animales, 35 libras de capa vegetal y el equivalente de 1 galón de gasolina para producir solamente 1 libra de carne. Cuando uno lo piensa así, uno dice, Dios mío, pero para 1 sola libra de carne hay que consumir tantos recursos naturales. Un tercer punto es que no toda la carne o la agricultura que incluye animales es perjudicial o es negativa. Hay formas de tener una agricultura combinada con ganadería que sí es sostenible y muchas veces puede ser incluso mucho más sostenible que un monocultivo a gran escala de un solo producto. Y reducir tu huella ecológica no significa dejar de comer carne. Yo respeto mucho y tengo muchos amigos que son vegetarianos, que son veganos. En mi caso no soy ninguna de las dos, no me considero ninguna de las dos. Pero lo que sí es importante es que pienses un poquito en cómo ir reduciendo, es en consumir menos, sobre todo de la roja, y tu organismo y el medio ambiente lo van a agradecer. Este fue mi comentario del día de hoy, así que vamos a la pausa para retornar con nuestros invitados muy interesantes. Bien, amigos, tenemos en esta entrega el placer de contar con 2 jóvenes profesionales de la medicina. Jóvenes que uno están involucrados en una feria científica y la otra, la dama que nos acompaña esta tarde, es la doctora María Jerez Morales, quien es médico psiquiatra. Médico psiquiatra, especialista en manejo del trauma, duelo y adicciones. Doctora, bienvenida a Consulta Participativa. Muchísimas gracias por la invitación y buenas noches a los demás. Ya, para nosotros es un placer. Y a su lado, el doctor Antonio Villegas Sabiñón. Médico internista, de esa pujante, como digo yo, tribu de jóvenes internistas, de jóvenes médicos, de jóvenes que están haciendo una trayectoria diferente, a mi juicio, a de lo que era la medicina años atrás. Entonces, hay una cantidad de jóvenes preparados, preparándose, jóvenes que interactúan con el paciente, jóvenes que hacen amistad con el paciente, jóvenes que comunican con el paciente, no solamente de manera personal, sino hasta por los medios electrónicos. Hay una comunicación en la medicina moderna constante. Doctora, le debo confesar algo. Sí. Mire, yo había escuchado de muchos términos de patologías psiquiátricas, enfermedades de la conducta, pero no había escuchado de la misofonía. Sí. ¿Qué es eso? Realmente también para mí me pareció bastante interesante e importante cuando la primera vez que lo escuché, porque probablemente muchos de nosotros lo hemos percibido o quizás hayamos tenido familiares o allegados que hayan tenido eso y no tenía nombre, simplemente se dejaba pasar por desapercibido. Al ser ese tipo de etimológicamente de la palabra, como se describiría como definición, porque estamos hablando de una condición neuropsiquiátrica que hace aproximadamente un año, unos meses atrás, estuvimos en el congreso que nosotros hacemos, que acudimos anualmente a actualizarnos, que es el Congreso Americano de Psiquiatría. Ahí encontramos ciertos datos que nos hablaban, teníamos unas discusiones entre algunos expertos. Yo entré en una pinina nueva, para mí también fue sorprendente, porque posiblemente, por eso me traté de investigar y participar dentro de la discusión que había entre unos cuantos colegas, porque para mí el término también era nuevo. Entonces,
Lo que yo pretendo es que se conozca, porque yo entiendo que si se conoce y le tenemos nombre y sabemos el concepto, podemos identificar y mejorar así la calidad de vida de nuestros pacientes. Etimológicamente se dice que la palabra misofonía viene miso de adversidades, odio, y fonía viene de sonido. El doctor no me deja mentir que cuando hablamos de sonido pensamos todo en otorrinolaringología o en audiología, que es lo que casi siempre nos llega a nosotros a la mente. Pero realmente, aunque tenga relación, esto lo que nos refiere es que se va a caracterizar la misofonía por una sensibilidad exagerada que tiene el individuo ante algunos sonidos que nos resultan cotidianos. Cotidiano es como el masticar de otras personas cuando estamos en una mesa sentada. Hay personas que describen, y mire que todavía no hay prevalencia, porque realmente el término se acuñó hace muy poco tiempo. Entonces, dado a esa situación, casi no hay prevalencia, estadísticamente, pero sí se prevé y se piensa que va a caer dentro de nuestro manual diagnóstico y estadístico, que es el DSM-5, ya vendrá el próximo. Pero el individuo por lo general siente un malestar significativo. Hay algunos que se han divorciado, hay personas que están descritas, que describen como que es una rabia, que le da una rabia. Eso es ante esos soniditos que, como por ejemplo, yo toco finamente el sonido de un lapicero, taque, 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 ese sonidito repetitivo hace cierta incomodidad e inconformidad en el paciente que genera un cambio de conducta. Ese cambio de conducta, porque posiblemente a algunos nos moleste, pero no necesariamente nos produzca un malestar. Cuando nos produce ese malestar es que estamos hablando de que es una patología, es un trastorno, porque nos está incapacitando a relacionarnos con los demás, muchas veces con nuestros familiares más cercanos, porque dentro de sus causas, dentro de sus teorías, radica en que hay una teoría que está ligada a experiencias negativas que están relacionadas con esas personas, con las personas que producen realmente el sonido, como algunos padres, familiares, hijos, tíos y personas así que tienen una relación muy directa con esa persona. Por eso es que hay varias teorías acerca de esta condición. También neuroanatómicamente hay una serie de causas que se dice que se produce porque realmente es de etiología desconocida, ciencia cierta, o sea que todavía no hay base científica que te puedan decir directamente es eso que lo produce, como casi la gran mayoría de nuestras patologías cerebrales. Entonces, por eso se dice que es una condición neuropsiquiátrica, porque puede afectar la corteza neuroanatómicamente, la corteza prefrontal, que esta es la que va a generar la sensación de las ondas sonoras, y a través va a tocar lo que es la parte vibratoria a través de esa situación, de esa condición, y esto va a causar en nuestro cerebro, a través del conducto auditivo, un toque a nivel de las amígdalas cerebelosas, que son las que se encargan de nuestras emociones. Por eso es que se dice que están ligadas directamente a emociones, a condiciones, experiencias negativas del individuo que la padece. Doctora, discúlpeme que le interrumpa, pero usted sabe que hay sonidos que a uno le impactan y uno dice, ay no haga eso porque eso me da dentera. Entonces, ¿eso no podría relacionarse con la misofonía? Sí, por eso le describí que probablemente muchos los hemos experimentado, pero no todos las tienen ese diagnóstico. ¿Por qué? Porque cuando ese sonidito que tú dices, mira, me molesta tanto que me da deseo como de agredirte, sí, me molesta, me da mucha rabia, no puedo yo permanecer contigo mientras tú estés haciendo ese sonido, entonces ya ahí sí resulta incapacidad, ya ahí resulta disfuncional, entonces ahí sí estamos hablando del diagnóstico. Doctora, padezco la patología. Yo también. Me he dado cuenta, porque hay sonidos, yo decía en mi ignorancia, que es porque yo tengo un oído muy sensible, yo soy músico, yo decía, bueno, yo lo percibo de una forma de repente bueno, más hay hiperacusia, apreciable que es otra cosa, que las demás personas, pero no, me causa molestia de que me impacienta, de que le tengo que decir que pare. Pero O sea, entre que algún sonido probablemente me esté en específico consulta. o dentro de
hay que ver eso, si son sonidos específicos como esos ligeros, Ajá. como es el goteíto del grifo, tic, 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 Sí. que por lo general nosotros no lo percibimos, si no estamos como intensamente. Pero esto por eso es bueno que lo mencionara. Esto no quiere decir que se esté padeciendo de hiperacusia. No, la hiperacusia es una hipersensibilidad Sí. a sonidos bajos. O sea, una sensibilidad alta, exagerada, intensa, ante esos soniditos bajos. Eso es muy diferente. Ok. O sea, por lo general la hiperacusia es en sentido general, pero la misofonía es ante sonidos específicos, por eso claramente lo dice, y que produce ese cambio de comportamiento. Ok. Porque recuérdense que lo que se afecta es la corteza prefrontal, que es la que se encarga de nuestro procesamiento, pensamiento y acción del ser humano. Se dice de personas con esta patología, con este padecimiento, que han sentido, sienten, se ponen irritables, se ponen hasta pánico, le crean pánico. Sí. La continuidad del sonido y eso. Actitudes. Se describe que resulta bien incapacitante cuando esa persona le da rabia, ira. Lo que describen esa persona es que quieren como agredir el otro. Incluso hay algunos que han llegado a agredirlo. O sea que tiene que ver también con mucha impulsividad y está relacionada también con cierto trastorno de personalidad, como el trastorno obsesivo compulsivo o algunas personas que padecen de trastorno de ansiedad, que también eso en el organismo también eso produce una serie de cambios fisiológicos y a nivel del cuerpo, somáticos en nuestro organismo, cuando una persona padece de eso, porque hay unos neurotransmisores en estas personas que están alterados, como es la serotonina, la norepinefrina y la adrenalina. Me asalta, doctor Villegas, oyendo a la doctora con una explicación maravillosa sobre este padecimiento. Usted es médico internista. Correcto. ¿Hay pacientes que le han manifestado este tipo de situación? ¿Usted tiene la medicina interna algo que ver con este tipo de patología? Con este tipo de patología específico del ámbito de psiquiatría, no. Y por lo menos no he tenido la experiencia personal de que algún paciente me haya referido este tipo de condición. O sea que la respuesta es que no. No. O sea que, porque hay alguien que dice que para hacerse especialista hay que hacerse primero internista. Así. Y yo quiero, ¿es eso cierto, doctor? Bueno, sabe que la medicina interna es la base de la mayoría de las especialidades clínicas. Cuando me refiero a clínica, por ejemplo, lo más común, cardiología. El médico subespecialista en cardiología debe hacer, dependiendo del país, X cantidad de años de medicina interna. Algunos 1, 3 o 4 años, dependiendo del país y de las normativas. La doctora tuvo que hacer un año de medicina interna para poder entrar a psiquiatría y así las diferentes subespecialidades clínicas específicamente. Bien, pero esto, yo digo, bueno, si se hace un año de medicina interna, no se hizo la especialidad completa de medicina interna, que según tengo entendido que son 3 o 4 años. Actualmente son 3 años, aquí y en prácticamente el mundo entero. O sea que el que tiene medicina interna y otra especialidad lleva ventajas. Sí, yo diría claramente que sí, quizá sesgado porque soy internista, pero diría sí, claro pero que sí. realmente yo pienso que a las personas que mayormente le llegan estos casos, por eso es que bueno como uno comentarlo y qué bueno que el doctor se encuentra acá, porque muchas personas no lo hablan, por miedo a temor a que se estigmatice, que otras personas racionalizan eso, entonces lo ven como que algo normal. Inclusive hay muchas personas que por eso se aíslan y no socializan o no se llegan a casar, por ejemplo, que es alguna disfunción bastante crítica. Entonces es bueno que el doctor, por eso le agradezco que realmente también, que ya yo sé que lo va a tener en cuenta cuando algunas personas le lleguen a su consulta, tocarle esa parte de esa sintomatología y doctora, su tema me ha llamado mucho la atención porque cuando yo la preguntaba sobre la dentera es porque muchas personas, así como también Sayuris le estaba diciendo, pues
hay ciertos sonidos que nos causan molestia, mucha molestia, ya sea que estén picando una carne y el cuchillo suene muy duro. Entonces, ¿hay alguna forma de tratar esta patología? Sí. Como le estuve diciendo, al no estar datado científicamente ahora mismo, que está en proceso de investigación, el término sí se ha acuñado y se ha llegado a la conclusión ya de que si el término está, las características, las disfunciones que crea y todo lo demás, las series de sintomatología que presenta, no hay protocolos, porque nosotros por lo regular, la parte médica nos manejamos con ciertos protocolos, pero lo que se hace es, y está establecido, y hay clínicas en Estados Unidos para inducir, conducir y tratar este tipo de patología. Inclusive hay terapias individuales y terapias grupales, porque realmente es un deterioro muy significativo y esto ocasiona en las personas un malestar muy grande. Entonces sí se hace terapia cognitiva conductual. Lo primero que hay que hacer es identificarlo. Después que tú lo identificas, tú vas donde tu médico de cabecera, o sea que es algo normal, común y corriente, y hablarle, ahora mismo le estoy hablando al paciente, por ejemplo, que vaya donde su médico, que acuda, no importa cuál sea, lo importante es que le diga la experiencia que está teniendo para que ese médico lo derive a donde un especialista, si no está en sus capacidades, y él así pueda tratarse. Hay muchas personas que utilizan audífonos porque entienden que con ese sonido, con esa colocación está mejorando el sonido, pero en realidad eso persiste. Inmediatamente lo quitas, es algo muy tedioso que tú estés almorzando, tú estés con una conversación y tengas unos audífonos porque te moleste, por ejemplo, la tiza de que están escribiendo. Eso es frecuente. Sí, generalmente se desencadena en los niños de 10 a 16 años, ahí es que inicia. Por eso muchas veces el adolescente no lo habla, porque también tiene miedo de que lo estigmaticen. Ustedes saben que todavía nosotros... Qué sensible ese muchacho, todo le molesta. Totalmente. Sí. Mire, yo tengo una pregunta. Cuando usted hace referencia a que es bueno que el médico que lo reciba, si no está en su capacidad o en las condiciones o no conoce del tema, lo dirija a un especialista, para que eso se dé, tiene que tener por lo menos el conocimiento de que existe la patología. Por eso estamos aquí. Ajá. Y eso es algo que para mí es fundamental, porque yo he tenido muchos médicos en mi vida y nadie me había hablado de eso, nadie me había dicho, de repente tu ansiedad es por esto, poniendo solo un ejemplo, o qué tipo de cosas te molestan, o que tú percibes más, o que te causan un cambio de actitud. O sea, que me alegra mucho que estemos hablando de este tema, me alegra mucho que usted haya aceptado la invitación. Gracias. Porque este tema debe llegar a la población en general, a la audiencia, pero también a los médicos que reciben pacientes que pueden tener estas condiciones y que no lo expresan, o si lo expresan no identifican que eso podría ser una patología. ¿Cómo, por ejemplo, tú siendo paciente ahora, por ejemplo, el que está escuchándonos, debe manejarse con esta información si entiende que tiene los síntomas? Sí, lo primero que debe hacer es identificar entre un tinnitus, un zumbido, Ajá. que el médico que lo reciba va a saber identificarlo, porque de base a nosotros nos dan las grandes diferencias. Una hiperacusia o si es una misofonía. Se hacen estudios, hay que hacer estudios porque esto se hace por descarte, o sea que no tenga relación directamente con una incapacidad para los sonidos, llámese una sordera o una condición anatomopatológica que tenga el paciente. ¿El otólogo entra en esos estudios? Sí, entra dentro de esos estudios. Entonces el paciente le va a describir que él es a eso específicamente y le va a decir la condición, el cambio de comportamiento que tiene él, o muchas veces lo lleva el familiar, que le resulta con mucha rabia, mucha ira, irritabilidad, muchas veces depresión, muchas veces un trastorno de ansiedad, y esa ansiedad y todo eso se maneja. O sea, tiene que haber un manejo multidisciplinario, incluyendo la parte de la psicoterapia, que es la terapia cognitivo-conductual, que es la que hoy en día esta patología se trata. Okay. O sea, con la condición del paciente. Doctor, el médico internista
que no se confunda con medicina de atención primaria, porque hay una confusión. Tenemos cantidad de preguntas de televidentes que preguntan si el médico internista es el médico ideal para medicina de atención primaria. Creo, y me gustaría que usted le explique a los amigos televidentes, que lo del médico internista tiene que ver con el seguimiento completo del individuo desde su primera consulta, ¿no? Sí. Adelante. Bueno, primero cabe destacar que sí, el médico internista puede y es parte fundamental de la atención primaria. ¿Sí? Sí, porque la atención primaria es simplemente aquel nivel de atención donde el paciente acude por primera vez, independientemente la razón por la que lo llevó. Es aquel nivel de atención donde el paciente recibe de una manera integral atención médica. Por ejemplo, usted va a un centro de atención primaria, puede ser visto por un médico internista o por un médico familiar, pero el concepto de atención primaria es el hecho de la evaluación integral del paciente, no una evaluación focal. Por ejemplo, no es que usted va a la atención primaria y nada más van a enfocarse en su corazón. No, se supone que el médico que es de atención primaria debe evaluarlo como un adulto íntegro, todos sus órganos, para mejor decirlo, como usted es un cuerpo. Usted no solamente un corazón, usted no solamente un cerebro, usted es un cuerpo completo, con múltiples órganos y funciones que todas van en sincronía. Doctor, entonces, esto es lo que se le llama un reconocimiento general. Se podría decir como una consulta de medicina interna de atención primaria, una consulta general, se podría decir que sí. Bien, después de la pausa, doctor, yo quiero que usted le diga a los amigos televidentes, ¿hasta dónde llega en referimiento el médico internista? Después de la pausa. Doctor, antes de irnos a la pausa, le preguntaba, por preguntas que tengo de televidentes, entonces el médico internista está como un radar para detectar y referir, o también trata patologías. Diagnostica y trata todas las enfermedades del adulto, para ser más específico, y refiere, por lo menos en los sistemas organizados, porque vuelvo y repito eso, cuando son enfermedades complejas para procedimientos o cierto grupo de enfermedades que desde un inicio tienen que ser vistos por ciertos especialistas. Ahora que tenemos una colega psiquiatra, el médico internista, uno de los roles de una medicina interna, de una consulta de medicina interna, es el tamizaje de depresión. Y desde que yo identifico un paciente con depresión, el médico internista, esas son de las especialidades que yo tengo que inmediatamente referir a un médico psiquiatra, porque la terapia, el abordaje del paciente es totalmente diferente. Pero el médico internista evalúa, diagnostica y trata de manera integral al adulto y refiere usualmente para enfermedades complejas o cuando requieran un tratamiento puntual a los subespecialistas. Así es que se entrena el médico internista y así es que en los sistemas de salud organizados es que se maneja. ¿Es moderno o es antiguo? ¿Médico internista o médico general? Bueno, el término es antiguo, o sea, no tan antiguo, para decirlo así, pero es antiguo. Sí. No es algo nuevo de los últimos años, no. Al contrario, mucho más tiempo que yo. O sea que. Doctor, así como usted nos estuvo diciendo que hay especialidades que ustedes la tienen que referir, como el caso de la psiquiatría, ¿cuáles especialidades ustedes como médico internista podrían tratar directamente sin tener que referir a nadie? Prácticamente todas las clínicas. Cardiología, reumatología, endocrinología, nefrología, diabetes, hipertensión, colesterol, todo y así sucesivamente, básicamente. Doctora, mencionamos una palabra que me llama mucho la atención y yo no quería, ni quiero que usted se me vaya, si yo tratarle el asunto fundamental de los lutos
y la depresión en niños y adolescentes. Hábleme algo de eso, doctora. Lutos, Lutos. duelos. Duelos. Sí, está altamente relacionada, pero son cosas muy diferentes. Cuando hablamos de una depresión en adolescente, no necesariamente tiene que ser por una pérdida, ni de un familiar, un ser querido o algo que haya perdido, por ejemplo, su mascota, que es la primera pérdida muchas veces después del abuelito, que pierde el adolescente o el niño. Por naturaleza se dice que el primero que se va, quizás por la edad, es el primero que se pierde, que es el abuelo, pero por lo general son cosas muy diferentes. El duelo en el niño o en el adolescente se maneja totalmente diferente. Hay condiciones y etapas distintas a lo que es una depresión. Cuando hablamos de depresión es cuando el niño, por lo general, hay características que son distintas en el niño y en el adolescente. En el adolescente, por lo general, lo que se va a presentar y es muy alta la prevalencia del adolescente en estos tiempos de depresión. Me llega mucho a la consulta, yo creo que un 70% de mis consultas llegan muchos adolescentes más que infantes, con depresión, debido a que el paciente presenta mucha irritabilidad, más que tristeza en sí, es irritable que se pone, como lo que le decimos literalmente malcriados. Muchas veces se deja pasar por desapercibido porque se dice que es propio de la edad, pero realmente sabemos que ya cuando es en condiciones irritables, que él no recibe comandos ante esos comandos que le dan sus progenitores, como por ejemplo algunas reglas, que no las respeta, el paciente podría estar presentando. También es muy frecuente cuando se aísla. El adolescente hoy en día, ustedes saben que utilizan mucho las redes, y tiende, por lo general, sobre todo cuando está deprimido o ansioso, a sumergirse en ese mundo, a buscar un desahogo. Entonces, yo creo que hoy en día nosotros como padres, porque yo soy madre, y tenemos que tener un cierto cuidado, identificar ciertas características, cuando el niño, un niño normal, común y corriente, está compartiendo contigo o deja de hacerlo ya cierto tiempo, o sus calificaciones bajan, es lo que más frecuente pasa, que sus calificaciones bajen, el rendimiento académico, ya sea en el niño o en el adolescente. Entonces, ante esa situación, que él, por ejemplo, cognitivamente no esté atento, que nosotros le llamamos algunos inatentos, o algunos deterioros cognitivos, que Con el paciente, déficit de atención. no hay hay depresión que tienen ambas cosas, Okay. pero no necesariamente eso. Okay. La depresión, el paciente lo que te va a presentar en la atención y concentración, o sea, no se te va a poder concentrar bien, por eso su concentración su rendimiento académico va a bajar, o sea, de ser un niño académicamente bueno, va a disminuir a 70, calificación de 80, de 100. Entonces, muchas veces está relacionado con depresión. Eso es muy frecuente, sobre todo en estos tiempos. Doctora, ¿y estos niños con cierta edad que perciben las cosas, que son víctimas, pierden los padres por los feminicidios? ¿Qué pasa con esos niños? ¿Cómo se trata a un niño de 7 años que su papá asesinó a su mamá y se dio un tiro o se asesinó? Ese mundo, para ustedes, es difícil. Eso es un feminicidio ampliado. Realmente hay ambas pérdidas. Se pierden tanto el padre como la madre, por lo general. No siempre, pero por lo general. No sé si ustedes han visto las estadísticas. Aterradoras. Que eso hay que trabajarlo con ciertos hilos y pinceles. El niño que tiene esa patología, porque eso en el futuro y en el presente le trae ciertos traumas. Porque recuérdense que el niño no es igual que el adulto, no tiene la madurez ni la capacidad para enfrentar ni afrontar ciertas situaciones. Y imagínense que sea de esa manera brusca, o sea, que su papá y su mamá se tilden de que son dos personas, un sinnúmero de situaciones que le pasan, y que ellos reciban esos comentarios de familiares. Tú sabes, que lo tilden como que también ellos son culpables, o sea, le queda la culpa del sobreviviente, que es lo que nosotros describimos en duelo. O sea, esa culpa del sobreviviente va a percibirla el niño como una agresión. Entonces, aquí sí el niño puede tornarse
triste, decaído. Y hay que tratarlo con no se puede tratar con cierta ligereza, hay que tratarlo realmente con delicadeza, pero con cautela y con terapias. Porque el niño se trata diferente al adulto. O sea, recuérdense que el niño que padece de esta situación, hay que buscarle maneras y formas de que él se sienta seguro, cosa que ya ha tenido una pérdida muy marcada, que son sus padres, sus progenitores. Entonces, hay que tratar de ser empático. Yo veo eso que también los medios, y ahora que están ustedes aquí, lo utilizo porque a veces muestran esas imágenes y no piensan en esa persona que están dejando. O sea, ¿cómo me sentiría yo ver a mi mamá y mi papá muertos? Como quieres mi mamá y mi papá, aunque lo haya hecho. O sea, no deja de serlo. Entonces, eso hay que tener mucha delicadeza y me gustaría como que los medios también tengan más cuidado al mostrar esas imágenes, al decir las cosas. Siempre buscan una causa, un culpable, más que una causa. Entonces, no se trata de buscar culpable. Se trata de buscar la forma para que eso no se dé y evitarlo, prevenirlo. Porque después que se dio, los traumas son innumerables. Innumerables, eso es. Doctor, dentro de la medicina interna, ¿cuáles son las patologías que más en nuestro país usted puede señalar como que más enfermedades? ¿Cuáles las enfermedades más? Bueno, para darte un mejor ejemplo, en lo particular, las enfermedades que más yo veo en la consulta son las enfermedades crónicas no transmisibles, como hipertensión, colesterol, diabetes. Por decirte que son las tres primeros, aparte que son las tres primeras epidemias mundiales que hay ahora mismo, que está afectando a la población mundial, esas son las que mayormente uno maneja en el diario vivir. Obviamente siempre llegan otras, enfermedades infecciosas, neumonías, ahora que tenemos un brote de dengue, enfermedades virales, hepáticas, renales y así sucesivamente. Pero las tres primeras que podría decirles son hipertensión, diabetes y dislipidemia, que es colesterol elevado. O sea, lipidemia. Dislipidemia, sí. En la medicina interna es situada en un cuidado intensivo. ¿Son los internistas intensivistas? ¿Pueden ser intensivistas? Sí, claro, el médico intensivista, en la mayoría de los países del mundo hacen medicina interna primero, porque aunque el paciente de medicina crítico de la unidad de cuidado intensivo es un paciente extremadamente delicado, que es minuto a minuto, la base de la mayoría de sus enfermedades que lo llevan ahí son de medicina interna. En nuestro país está la particularidad de que se permite hacer medicina intensiva siendo médico anestesiólogo o médico emergenciólogo también. Eso es particularidad, no solamente en República Dominicana, hay otros países en el mundo donde lo hacen, pero en la mayoría de los países son médicos internistas que hacen medicina crítica, que sí es que se llama la especialidad. Bueno, me están haciendo señas. Usted sabe cómo son. Esta gente parecen como pitcher y catcher. Comienza a hacerle señas. Pero brevemente, creo que ustedes están involucrados. Usted está involucrado en una jornada científica. Sí, actualmente este sábado, 20 y 21, está la jornada científica Juan Manuel Tavera, que es la jornada de exposiciones científicas que SEDIMAD realiza anualmente, donde tenemos tanto expositores nacionales como internacionales de múltiples temas. Este año es de medicina en general, donde se van a tratar temas de cardiología, medicina interna, neumología, todas las especialidades médicas prácticamente que hay en SEDIMAD. Es de costo gratuito y obviamente la inscripción es en línea, que pueden acceder a través de la misma página de SEDIMAD o de las redes sociales de SEDIMAD. Pueden acceder este viernes y este sábado. ¿Ya esa feria de SEDIMAD es su tradición? Bueno, esa es la edición número 17. La 17. Sí, o sea, ya van 17 años seguidos haciéndolo y esperamos continuar haciendo todos los años. Bien, doctora, finalmente, yo quiero dejarla comprometida porque hay unos temas que por la campaña que tenemos en consulta participativa, ya de 2 años de nuestra lucha,
humilde contra el feminicidio, contra la violencia intrafamiliar. Quisiéramos que usted nos conceda de su agitada y apretada agenda, que me dice la productora general, bueno, la doctora no es fácil de conseguir. Comprometerla públicamente que nos acompañe para un programa y que tratemos esos temas específicos a nivel de la psiquiatría. Y doctor, lo espero después de la jornada científica para que nos diga los resultados. A sus órdenes siempre. Bien, gracias por estar con nosotros y a ustedes, amigos televidentes, nos vemos en la próxima entrega.